Muy buenos días y muy buen año, Alejandro Werner. Gracias por atendernos. Nos gustaría una evaluación tuya de cuál es la evaluación que hace el Fondo del Funcionamiento de la Economía Argentina. Algunos medios en la Argentina titularon que el fondo felicitaba fervorosamente a la Argentina, otros que planteaba claros oscuros porque al mismo tiempo que felicitaba llamaba la atención sobre el atraso cambiario, el cepo y la cuestión de la pobreza. Nadie mejor que vos, que tenés la cercanía y la distancia suficiente para hacernos un balance imparcial. ¿Qué crees vos que piensa el Fondo de la Economía de Javier Milei? ¿Qué tal, Jorge? Feliz año, buenos días. Mira, yo creo que lo resumiste muy bien. O sea, por un lado, el fondo está gratamente sorprendido de que después de un año del gobierno del presidente Milei hemos visto una corrección fiscal enorme, potente, y una convicción de mantener, digamos, estos niveles de superávit primario, de balance presupuestario global por el resto de la administración del presidente Milei. Creo que en la parte de desregulación también el fondo está gratamente sorprendido, con una visión de que Argentina había permitido, digamos, un crecimiento de las obligaciones del Estado que no podía financiar, y también la presencia del Estado en la economía. Y luego, como tú dices, digamos, en la parte macroeconómica, el fondo yo creo que está tranquilo con el esquema de que no haya, obviamente, emisión monetaria, etcétera, pero ve que el programa de estabilización ha utilizado o ha abusado tal vez del ancla cambiaria, y esto ha generado un problema de atraso cambiario, que luego, mientras más se pospone su corrección, más costoso puede ser. Esto ha llevado a que la acumulación de reservas sea sustancialmente menor a la que se proyectó en el programa, y obviamente esto limita la posibilidad de sacar el cepo. Cuando uno ve los bancos centrales de América Latina que flotan libremente su tipo de cambio, pues tienen un monto de reservas muy importante. Esto no quiere decir que Argentina se tenga que esperar hasta tener 50.000 millones de dólares de reserva para hallar el cepo. Los países cuando flotaron no tenían estos niveles de reserva, pero claramente en un mercado emergente, un tipo de cambio flotante eventualmente necesita, para tener un comportamiento ordenado, etcétera, un nivel importante de reservas, y de ahí que el fondo quiera ver este nivel de acumulación de reservas. Entonces, el comentario de Kristalina Georgieva es un comentario un poco más político, pero basado en la visión del fondo de que cuando uno hace una visión global, el fondo dice, bueno, este es un gobierno que entiende claramente, tiene el objetivo de consolidación fiscal que está, digamos, en el centro de la resolución de los problemas macroeconómicos de Argentina. También tiene un objetivo claro de liberalización de la economía, pero claramente tenemos preocupaciones, y sobre todo al final del día, cuando Argentina flote el tipo de cambio sin cepo, va a necesitar un tipo de cambio más competitivo, y va a necesitar tasas de interés más altas. Entonces el fondo cree que el Banco Central de la República Argentina se tendrá que ir moviendo en esa dirección, y yo no creo que el fondo piense que hay que quitar el cepo de inmediato. Yo creo que el fondo quiere que haya un proceso de corrección cambiaria, se acumulen reservas y ir quitando el cepo en etapas, pero le preocupa, digamos, como decía la canción que pusiste, que el cepo se abra y se cierra. O sea, el fondo quiere que cuando se abra el cepo sea permanente, no que se generen expectativas de que porque se vaya a dar una volatilidad excesiva del tipo de cambio, después Argentina va a tener que volver a recurrir al cepo. Entonces, el fondo quiere que la política macro vaya en esa dirección, y ahora no lo ve, y yo creo que hay muchos comentarios en la prensa, ¿no?, de un poco la urgencia de bajar la tasa de depreciación del tipo de cambio de 2 a 1, y eso le preocupa porque es moverse en la dirección contraria. Yo imagino que las negociaciones están ahí en estos temas, y que obviamente el Estado
estar entrando en un año electoral también complica esto, porque las medidas que podría querer el fondo de corrección en la parte cambiaria en algún momento pueden generar unos meses de un aumento de inflación que obviamente, habiendo sido la inflación el ancla de la popularidad del programa del presidente Milei, sería algo muy riesgoso de mover durante el periodo electoral. A ver, una conjetura, Alejandro, para que vos nos digas si resulta verosímil. Mauricio Macri tenía 70.000 millones de dólares de reservas cuando firmó el acuerdo con el Fondo Monetario en el 2018, y aún así el dólar pasó de 20 a 40. Se usaron las reservas para vender sin parar, y igual así pasó de 20 a 40. Si el argumento que se utiliza aquí es que se espera que el fondo dé alrededor de 11.000 millones de dólares nuevos para levantar el cepo, ¿es una cuestión de la cantidad de dólares y 11.000 parecen tanto menos de los que tenía Macri en 2018, o es una cuestión de confianza en que el proyecto de Milei va a continuar y por lo tanto depende levantar el cepo cuán rotundo sea el resultado electoral favorable al gobierno en estas elecciones? Yo creo que tienes un muy buen punto. Ahora también hay que acordar que Mauricio Macri tenía esas reservas y venía saliendo de un periodo electoral en el cual también fue muy exitoso. Voy a hacer algunas aclaraciones. En primer lugar, en el periodo de Mauricio Macri, una parte importante de estas reservas habían sido acumuladas producto del carry trade. Y como producto del carry trade, el Banco Central, por otro lado, tenía pasivos de corto plazo importantes que también eran muy volátiles. En la medida que el gobierno de Milei acumule reservas más como producto del superávit primario y menos como producto, digamos, de una estrategia de altas tasas y esterilización y carry trade, menos reservas necesitas, porque en términos netos, digamos, no tienes el lado del pasivo del Banco Central tan grande y tan volátil que te puede estar corriendo, ¿no? Segundo, un tema más amplio de congruencia de política macro, que era el que tú y yo creo que te referías también. En el gobierno de Macri, Macri estaba convencido de arreglar el tema de finanzas públicas, pero también creía que a veces su viabilidad electoral dependía de programas de gasto, etcétera. Entonces la velocidad de corrección del déficit fiscal era importante, etcétera. Hoy Milei básicamente cree que su viabilidad electoral y su viabilidad fiscal están conectadas. O sea, él siente que arreglar lo fiscal es bueno para sus posibilidades de reelección. Entonces, en ese sentido, la congruencia entre la política y la política económica es mucho mayor de lo que era en el gobierno de Macri. Y segundo, y en tercer lugar, yo te diría, ahora que hay cepo, se puede hacer de manera más controlada y en etapas, que en ese momento no teníamos. Entonces, claramente el tuyo es un muy buen punto, las reservas no son todo. Y yo también creo que el presidente Milei va a ser más tolerable a la volatilidad cambiaria, que el libre mercado fije el tipo de cambio, que el presidente Macri. El presidente Macri se ponía muy nervioso con devaluaciones importantes intradía, y digamos que este grado de autismo o de convencimiento del presidente Milei de hacer lo que él cree que es correcto y luego aguantar las consecuencias en el corto plazo, le puede dar mayor resiliencia al marco de política monetaria y cambiaria cuando se decida liberar el cepo. Pero claramente el pasar a un entorno de volatilidad y sobre todo si estamos viviendo, de flexibilidad, y sobre todo si vamos a vivir un periodo en el cual las tasas de interés en Estados Unidos de largo plazo siguen aumentando y se duda que la Reserva Federal siga reduciendo la tasa, no, podemos volver a estar, digamos, en el escenario de febrero a abril del 18 que le tocó a Macri, ¿no? Que
hubo temas del famoso, la famosa reunión sobre el objetivo de inflación del Banco Central, pero luego vino la subida de tasas en Estados Unidos, ¿no? Entonces, eso es otro riesgo, y yo por eso no creo que el gobierno de Milei realmente tome el riesgo de liberar el cepo antes de las elecciones, y creo que ahí el fondo y Argentina van a tener que encontrar una combinación creativa para que el fondo apoye a Argentina de aquí a las elecciones de una manera no tan contundente, y después de las elecciones empecemos a ver cambios en el marco de política monetaria y cambiaria que ya sean respaldados por, digamos, un reforzamiento del programa del Fondo Monetario, ya con un monto de recursos parecido al que tú decías, pero básicamente apoyando una política que se mueve en la liberalización cambiaria, en la reducción, digamos, del cepo. Y yo creo que esto lo veríamos después de la elección, y antes veríamos un programa más ad hoc para apoyar, pero sin la convicción de apostarle con recursos importantes, porque todavía los movimientos en la política financiera no van a estar ahí, porque atentarían contra la viabilidad electoral. Y probablemente, y para finalizar, y creo que es un punto que tú dijiste, que es más importante hoy para esa congruencia, que después de la elección de medio periodo en Argentina, Milei se vaya a ver como el candidato a vencer en la elección presidencial del 27, o que salga débil. Y en ese sentido probablemente ahora es mejor para el fondo y para Argentina apostarle a la mejor elección posible, porque eso le va a dar el ancla para generar esta percepción de congruencia en la política pública que tú dices, y poder tomar las medidas necesarias después de la elección. Alejandro, aquí quiere preguntarte Elizabeth Pejer. Buenos días, Alejandro. Respecto a esto Hola. último, ¿me escuchás? Sí. Respecto de esto último que decías, digo, entonces en tu visión la posibilidad de este nuevo acuerdo y un desembolso, el gobierno habla de 11.000, 13.000 millones, no se concretaría antes de las elecciones, porque te lo preguntaba básicamente porque el ministro de Economía, y esto lo dijo públicamente, planteó que ese acuerdo estaba, o esa idea de entendimiento estaba ya con una negociación importante, y que él consideraba que iba a firmarse y a resolverse durante el primer cuatrimestre de 2025. Digo, ¿vos ves que eso no va a ser así? Mira, yo creo que puede haber un acuerdo, pero no, si no hay un movimiento en la parte cambiaria, etcétera, no vamos a ver desembolsos antes de la elección netos, que del orden de los 10.000 millones de dólares. Yo creo que ese monto de desembolsos solo se van a ver cuando Argentina realmente se mueva en la normalización del tipo de cambio y comience y anuncie medidas, digamos, para ir retirando el cepo de manera gradual. Entonces podría ser un primer programa o unas primeras etapas del programa que cuenten con menos recursos, y que luego estos recursos se fortalezcan después de la elección. Claro. Bueno, ahí está una encrucijada, ¿no? Porque lo mencionabas recién, el tema, por un lado, el anuncio que hace el propio presidente de la reducción del ritmo de evaluación del Crolimpec, y por otro también el sostenido retraso cambiario que advierten varios economistas y analistas sobre la situación en la Argentina. Claro, yo creo que ahí, digamos, es que ahí hay una contradicción muy fuerte. Exacto. Y para que el fondo realmente comprometa recursos, y el fondo, digamos, yo lo conozco, comparte la visión de atraso cambiario, y yo creo que valora y también entiende el argumento de Milei de decir: estamos haciendo tantas transformaciones que el tipo de cambio real de equilibrio cambió y puede justificar un tipo de cambio tan fuerte como el que estamos viendo. Sin embargo, yo creo que el fondo ha visto ya muchos casos de reformas en el cual el argumento de la apreciación de equilibrio por lo general no se cumple en el periodo en el cual los mercados están dispuestos a financiarte un tipo de cambio tan fuerte. Entonces,
al fondo le gustaría mucho más tener la corrección diaria, y eso puede llevar a que haya un acuerdo con pocos recursos al principio y que realmente los recursos entren, los recursos importantes, cuando se tomen las medidas en el frente cambiario y monetario. Alejandro, muchísimas gracias por tu tiempo, tu generosidad. Este año te vamos a llamar muchas veces, desearte el mejor año posible y mandarte un fuerte abrazo desde tu Argentina también. Igualmente, muchas gracias por hablarme y feliz año. Acabamos de hablar con Alejandro Werner. Él fue exdirector del hemisferio occidental del Fondo Monetario Internacional. Ahora seguimos con 2 minutos. Tanda, vamos a tanda. No me quiere morder, si me da por ladrar. Fui sin colmillos, uñas de Bonipan. No quiso más que abrir sus labios de par en par. No hay quien lo engrase ni que